Hola y bienvenidos a una nueva clase de Física 3. Hoy vamos a estar platicando acerca del dipolo eléctrico. El dipolo eléctrico es una configuración de dos cargas, una carga eléctrica negativa y una carga eléctrica positiva. Estas dos cargas eléctricas están separadas cierta distancia, una distancia, digamos, L, que puede ser caracterizada por medio de un vector, el vector que comienza en la carga negativa y va hasta la carga positiva. Ese vector lo vamos a escribir así, como el vector L. Y el dipolo eléctrico es un vector que se obtiene multiplicando la carga eléctrica por el vector L. Esta es la definición básica de dipolo eléctrico. Uno de los problemas más importantes relacionados al dipolo eléctrico es el cálculo del campo eléctrico originado por esta configuración de cargas. Vamos a calcularlo en esta clase. Para esto vamos a considerar nuestro dipolo eléctrico. Como ya habíamos dicho, el dipolo eléctrico es esta configuración que tiene dos cargas, la carga Q negativa y la carga Q positiva. Y dado que estas dos cargas son los agentes responsables del campo eléctrico, los vamos a escribir como Q' y Q'. Ambos están caracterizados por Q' debido a que, por definición de dipolo eléctrico, ambas cargas tienen que ser iguales en magnitud. Lo único que va a cambiar es el signo de estas cargas. Pues bien, vamos a comenzar estableciendo que nuestro punto de observación, es decir, el punto donde vamos a medir el campo eléctrico, es nuestro punto de observación. Dicho punto de observación nosotros ya sabemos que está caracterizado por un vector de posición R. Ahí está dibujado. Y el agente responsable del fenómeno en el punto de observación está caracterizado por un vector R'. Este es el vector R' y este es el vector R. Pues bien, el campo eléctrico que nosotros vamos a estar midiendo en el punto R es la contribución del campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2. Vamos a suponer que esos dos campos eléctricos son los originados por la carga negativa y positiva respectivamente. Pues bien, vamos a calcular primero la contribución de la carga eléctrica negativa. Aquí vamos a escribir el campo eléctrico 1 es igual a la fuerza dividida entre la carga. Esta carga es la carga de prueba, la que nosotros colocamos en el punto de observación. Pues bien, a partir de la ley de Coulomb, nosotros sabemos que la fuerza electrostática 1, es decir, debida a la carga negativa, es 1 entre 4pi epsilon 0 por el producto de las cargas Q por Q'. Y todo esto dividido entre R menos R', multiplicado por R menos R' y dividido entre R menos R', entre la norma de ese vector. Esto me va a permitir
identificar que existe esta carga eléctrica que puedo eliminar con esta otra carga eléctrica. Y además, aquí debería ir un cuadrado. Bueno, pues este término yo lo puedo agrupar con este. De tal forma que me va a quedar 1 entre 4pi epsilon 0 por la carga Q' entre R menos R' elevado al cubo, porque ya estoy agrupando este con este otro término. Y todo esto multiplicado por R menos R'. Esta es la contribución al campo eléctrico de la carga negativa. Ahora vamos a proceder al cálculo del campo eléctrico originado por la carga positiva, el campo eléctrico número 2. Nuevamente, el vector que me identifica el punto de observación es el que nace en el origen y va hasta donde yo tengo colocada la carga de prueba. Y en esta ocasión, el vector RV' vendría siendo este. La contribución E2 es la fuerza la fuerza 2 dividida entre Q, y nuevamente 1 entre Q multiplicado por la fuerza que está dada por la ley de Coulomb, 1 entre 4pi epsilon 0, el producto de las cargas Q por Q', y aquí voy a regresar a la diapositiva anterior porque me di cuenta que la carga Q' debe de tener un signo negativo. ¿Sí? Esta carga Q' debe de llevar un signo negativo y que voy a añadirlo aquí antes de continuar. Lo voy a añadir aquí, en rojo. Y voy a colocar paréntesis para que no parezca que es una resta. Y aquí debe de llevar un signo negativo. Ahora sí podemos continuar. Aquí debemos dividir entre R menos R V', esto elevado al cuadrado, R menos R V', dividido entre R menos R V'. Aquí yo voy a cancelar la carga Q y voy a escribir que la contribución al campo eléctrico es 1 entre 4pi epsilon 0, la carga Q', dividida entre R menos R V' elevada al cubo por R menos R V'. Ahora nos gustaría escribir todas nuestras ecuaciones en términos de el menor número posible de variables. Y para esto debemos recordar que tenemos aquí nuestro vector R'. Este es nuestro vector R'. Este vector de aquí es nuestro vector L. Por lo tanto, el vector RV' yo lo puedo escribir como una suma vectorial, la suma R más L. De esta forma, yo escribo en términos de... Aquí va una prima. De esta forma, yo escribo en términos del vector R' del campo 1, del campo E1, y en términos del vector L, que es el vector que separa mis dos cargas eléctricas.
Ahora sí, yo voy a escribir la contribución número 2 debido a la carga positiva como 1 entre 4pi epsilon 0. Aquí voy a escribir Q', y todo esto debe ir dividiendo entre la magnitud de R, y ahora esta R bi' la voy a escribir así, R' menos L elevado al cubo, y aquí voy a escribir R menos R bi', que ya sabemos que es R' más menos L debido al signo negativo. Y entonces ya tengo las dos contribuciones de estas cargas al campo eléctrico. Las voy a escribir. Estas dos contribuciones son el campo E1 más el campo E2. El campo E1 es 1 entre 4pi epsilon 0 Q' con signo negativo entre R menos R' al cubo. Y aquí R menos R' más la contribución de la carga positiva, que es 1 entre 4pi epsilon 0 Q'. Acá va R menos R' menos L. Todo esto al cubo multiplicado por R menos R' menos L. Aquí vamos a simplificar todo esto. Vamos a simplificar lo más posible. Vamos a factorizar la Q y vamos a factorizar la constante 1 entre 4pi epsilon 0. Nos va a quedar R menos R' entre R menos R' norma elevado al cubo, y todo esto debe llevar un signo negativo, que es este de aquí. Ahora más R menos R' menos L, y todo esto dividido entre la norma de ese vector al cubo. Ahí está. Si nosotros analizamos nuevamente la geometría de nuestra configuración, vamos a establecer alguna aproximación. Esta es la geometría de nuestra configuración. Tradicionalmente, el vector L tiene una longitud muy pequeña. Muy pequeña comparada con la distancia que hay hasta el punto de observación. Esta distancia es R menos R', la norma. Entonces esto nos va a permitir establecer una aproximación que me ayude a interpretar en una mejor manera el campo eléctrico que yo ya obtuve. Dicho campo eléctrico es totalmente general y es válido en todas las situaciones. Sin embargo, es difícil de interpretar. Por lo tanto, este campo eléctrico lo vamos a aproximar. Les repito, esta expresión es totalmente válida, es correcta, pero nos conviene para fines que vamos a descubrir en el futuro, dentro de algunas semanas, nos conviene aproximarlo. Entonces, a partir de aquí, vamos a establecer una aproximación. Nos vamos a dar a la tarea de aproximar el término R menos R' menos L entre su norma. Y les repito,
esta aproximación es posible porque la norma de este vector L es pequeña, es tradicionalmente pequeña comparada con la distancia que hay desde la carga negativa, desde nuestro dipolo hasta el punto de observación. Bueno, entonces continuemos. Vamos a aproximar esta expresión. Pues bien, ahora vamos a efectuar la aproximación. Como paso previo conviene recordar algo: el producto escalar. Si yo tengo el producto escalar de dos vectores, a.b, eso es la norma de A por la norma de B, multiplicado todo esto por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. ¿Qué pasa si yo calculo el producto A.A? En ese caso yo tengo la norma de A multiplicado por la norma de A y todo esto multiplicado por el coseno del ángulo entre esos dos vectores. Pero al ser el mismo vector, el ángulo es simplemente 0. Entonces a partir de aquí, A.A es igual a la norma de A al cuadrado, y finalmente la norma de A puede calcularse por medio de la raíz cuadrada de A.A. Debemos de tener esto en mente porque es una de las cosas que vamos a utilizar en nuestra aproximación. Pues vamos a implementar esta aproximación. Aquí yo tengo 1 entre la norma del vector r menos r' menos l. Y como estoy escribiendo esto a computadora, voy a escribir los vectores en negrita. Ahí está. Ese es el término 1 entre r menos r' menos l, y todo esto debo elevarlo al cubo. Pues bien, nosotros ya sabemos que si tenemos la norma de un vector, el vector A, esto debe ser la raíz cuadrada de A punto A. Entonces vamos a utilizar este hecho aquí para escribir esta norma en términos del producto punto, del producto escalar. Entonces esta norma yo la voy a escribir como la raíz cuadrada del vector producto punto con él mismo. Entonces lo que estoy haciendo es utilizar esta propiedad. Nosotros sabemos además que la raíz cuadrada se escribe de manera totalmente equivalente como un exponente, un medio. Entonces yo voy a tomar toda esta expresión que está aquí y en lugar de escribir raíz cuadrada, yo voy a escribir esto elevado a la 1/2. Y el 1/2 lo acabo de colocar ahí. Además me conviene agrupar este término, la r menos r'. Recordemos, el objetivo es aproximar esta expresión, y debemos de tener en mente la geometría. La geometría me dice el vector L va a ser un vector muy pequeño comparado con r menos r'. Entonces me conviene tener agrupado r menos r'. Teniendo esto en mente, vamos a hacer nuestro producto punto. Este producto punto lo voy a escribir aquí, y además
lo voy a agrupar y voy a efectuar el producto punto acá. Aquí voy a recorrer para que quepan más líneas. Pues bien, este producto punto, nuevamente yo voy a considerar esta expresión agrupada, esta R menos R', los voy a agrupar. Y ahora sí voy a efectuar el producto escalar. Este, y no olvido este otro. Finalmente, esta L aplicada a este vector y también a este otro. Vamos a eliminar un poco de paréntesis. Aquí este negativo yo lo voy a meter a este paréntesis y también menos con menos me va a dar más. Aquí, ¿qué más puedo hacer? Puedo agrupar estos dos. ¿Por qué los puedo agrupar? Porque yo sé que A.B es lo mismo que B.A. Por eso es que yo voy a poder agrupar adecuadamente esos dos términos. Aquí observamos que tengo R menos R' punto L y acá tengo L punto R menos R'. Entonces yo puedo utilizar esta propiedad para agrupar convenientemente esa expresión. Yo simplemente voy a escribir un 2 por aquí y ya voy a quitar esto. Además, el producto punto que tengo aquí, R con R', acabamos de ver que esto es la norma al cuadrado. Voy a escribir la norma elevado al cuadrado. Y acá L.L es la norma de L elevada al cuadrado. Ahí está. Entonces, de momento, lo que hemos hecho es reorganizar toda la información, reorganizar este término que es el que necesitamos aproximar. O sea, todo esto que estamos haciendo es porque necesitamos aproximar ese término. Nunca hay que perder de vista nuestros objetivos. Queremos aproximar esto, hicimos álgebra y demostramos la equivalencia entre esas dos expresiones que están ahí marcadas en amarillo. Y si tienes dudas acerca de los pasos a seguir, realmente una buena parte de los pasos están aquí. Todo es cuestión que vayas pausando este video y vayas desarrollando todos estos cálculos con calma. Ahora vamos a continuar con nuestro objetivo de aproximar esta expresión. Nos habíamos quedado en la equivalencia en estas dos expresiones. Vamos a continuar. Nosotros recordamos que toda cantidad que aparece en el denominador, esas cantidades las podemos pasar al numerador siempre y cuando le cambiemos el signo a los exponentes. Si antes tenía un signo positivo, ahora debe de llevar un signo negativo. Y aquí vamos a factorizar
R menos R'. Y bueno, para demostrar dicha factorización, pues nosotros simplemente vamos a escribir aquí entre paréntesis esto. Y vamos a tomar esta R menos R' al cuadrado y lo vamos a sacar de este paréntesis. Y ahí está, nos queda 1. Pero tenemos que tener en cuenta de no alterar la ecuación en estas otras expresiones, ¿eh? Yo creo que es conveniente hacer un paso previo. Y ya que tengo a mi disposición este software, lo voy a utilizar. Aquí nada me impide introducir esta cantidad. Una cantidad que es lo mismo en el numerador que en el denominador. Esto es 1, o sea, yo puedo introducir este número 1 sin alterar la expresión. Y también puedo introducir este otro 1 sin alterar la expresión. Ahora sí que aparece por todas partes R menos R'. Esa es la ventaja de haber introducido este 1 de una manera un tanto artificial. Yo ahora tengo a mi disposición esta cantidad por todas partes. Yo la voy a sacar. Esta sale porque está siendo factorizada. Y esta también sale. Ya nada más voy a reorganizar. Este exponente menos 3 medios afecta a ambos términos, afecta a este y también afecta a este otro. Entonces hay que bajar con cuidado teniendo la precaución que afecta a ambos. Y aquí ya no me va a hacer falta este corchete. Pues bien, este medio que aparece aquí va a cancelar a este cuadrado que aparece por acá. Entonces yo lo voy a quitar y lo voy a quitar por acá. Esta es la expresión a la que yo he llegado. O sea, ¿por qué ahora hice más álgebra? Hice más álgebra. En especial me concentré en factorizar este término que es independiente de L. O sea, todo lo que depende de L está metido dentro de este paréntesis elevado a la menos 3 medios. En especial, ahorita voy a poder aproximar esta esta norma de L al cuadrado. Ya voy a empezar a establecer mi criterio. Más bien, ya voy a empezar a imponer el criterio que esa es una cantidad pequeña. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer utilizando las expansiones en serie de potencias. Dicha expansión es conocida como el teorema generalizado del binomio de Newton. Ese ustedes lo pueden consultar por ahí y está en Wikipedia. Pero bueno, el teorema generalizado del binomio de Newton, el cual está aquí escrito, me sirve para identificar que un binomio elevado a una potencia arbitraria puede expresarse como una sumatoria infinita. En especial, si nosotros tenemos este binomio 1 menos x elevado a la menos 3 medios, este teorema me dice que esto es 1 más 3 medios de x
Y aquí vienen términos sucesivos, recordemos, es una serie infinita. Quiere decir que aquí vienen términos proporcionales a x cuadrada, a x cúbica, x a la cuarta y así sucesivamente. Esos términos se denominan términos de orden superior. Bueno, con esto en mente debemos de tener claro que nuestra x está contenida ahí. Debemos identificarla adecuadamente. Aquí x vendría siendo 2 r menos r', producto punto con L, dividido entre r menos r' al cuadrado. Aquí más la norma de L al cuadrado r menos r', también al cuadrado. A ver, nada más vamos a verificar los signos. Aquí este debe ir con signo negativo. Sí, para que cuando nosotros coloquemos esto entre paréntesis, hagamos la multiplicación. Menos con más me va a dar menos. Y menos con menos me va a dar este más. Con esto en mente, nosotros podemos decir que esto es igual a r menos r' a la menos 3 multiplicado por 1 más 3 medios. Y aquí voy a poner una llave porque esta es una expresión larga que lo amerita. Aquí abro un corchete y escribo la x, que es 2r menos r' punto L dividido entre r menos r' magnitud al cuadrado menos L cuadrada r menos r' al cuadrado. Y aquí vienen los términos de orden superior que no los vamos a escribir. Pues es bastante benéfico tener aquí escritos los términos en una forma de serie. Esto nos permite establecer pues nuestros criterios. Esta L la vamos a considerar como una cantidad muy pequeña comparada con r menos r'. O sea, si nosotros tenemos que L es pequeña y dividimos una cantidad que es pequeña entre una cantidad muy grande, o sea, por ejemplo 0.1 entre 1000, ¿cuánto nos va a dar esto? Pues una cantidad muy pequeña, muy pequeña. Por lo tanto, la geometría del punto de observación al estar ubicado lejos del dipolo me permite despreciar ese término. Y aquí vamos a trabajar un poco más con nuestra expansión. Lo que podemos hacer es colocar esta magnitud que está elevada a la menos 3, de escribirla de la siguiente manera. Simplemente pasar esta cantidad al denominador, teniendo la precaución de cambiarle el signo a su exponente. Y ahora vamos a efectuar la multiplicación. Vamos a multiplicar término a término. Y finalmente observamos que este cubo con este cuadrado pueden agruparse adecuadamente para
aquí. Pueden agruparse adecuadamente en esta quinta potencia. Una vez que ya hemos trabajado lo suficiente con esta expresión, ya podemos proceder a sustituir dicha expresión en el campo eléctrico del dipolo. Entonces vamos a efectuar esta tarea. En una nueva diapositiva voy a escribir el campo eléctrico del dipolo y voy a sustituir en este campo eléctrico la expansión que hemos estado trabajando todo este tiempo. Aquí simplemente duplico la línea. Aquí voy a copiar esto, voy a conservarlo dentro de un paréntesis y voy a sustituir nuestra expansión de este término. Aquí tenemos que hacer álgebra. El álgebra que vamos a hacer pues consistirá en introducir este término dentro del paréntesis. Aquí y por acá también. Ahora podemos eliminar el paréntesis. Todas las cantidades son positivas, por lo tanto, pues eliminamos directamente. Esta parte nosotros todavía podemos trabajarla, podemos separar la L del resto de la expresión. A ver, vamos a duplicar nuevamente esta línea. Entonces, este término es el que vamos a trabajar. Simplemente escribimos de una así, separado, de una forma separada. Y esto nos permite identificar que este término, junto con el primero, son el mismo pero de signo opuesto. Por lo tanto, pues lo eliminamos. ¿Qué más podemos hacer? Nosotros también podemos utilizar este criterio para separar este otro término. Podemos separar esto de la contribución en L. Y ahí está, esta L junto con esta L pues me va a dar de alguna forma algo relacionado con L cuadrada. Y nosotros hemos insistido en que la magnitud del vector L es muy pequeña. Por lo tanto, nosotros podríamos despreciar las contribuciones de L cuadrada, L cúbica, L quinta y así de potencias de orden superior. Por lo tanto, de momento no lo voy a escribir. Esta menos L simplemente estoy escribiendo en una forma más adecuada. Ahí está. Ese es el campo eléctrico debido a un dipolo. Y como he insistido muchas veces a lo largo de esta clase, estamos ante una situación en la que L es extremadamente pequeña. Ese caso se conoce como el caso del dipolo puntual. Y cuando nosotros tenemos un dipolo puntual, es decir, cuando L es lo suficientemente pequeña, nosotros podemos aproximar toda esta expresión y simplemente
podemos omitir estos 3 puntos suspensivos que indican la presencia de términos de orden superior. Los vamos a omitir aquí y vamos a sustituir este signo de igualdad por un símbolo de aproximación. Este es el campo eléctrico aproximado que se genera por un dipolo puntual. Nosotros todavía podemos introducir esa Q' dentro de este corchete. Esa Q' la quitamos de aquí y la metemos acá. Y debemos recordar que Q por L fue nuestra definición de dipolo eléctrico. Y ahora sí, este es el campo eléctrico originado por un dipolo puntual. El tema del dipolo eléctrico es muy importante. Por ejemplo, en telecomunicaciones se utiliza un dipolo eléctrico para emitir ondas de radio. Es el principio fundamental en el que se basan las antenas de telecomunicaciones. O al menos una gran cantidad de antenas de telecomunicaciones tienen su sustento en el dipolo. Por supuesto, nosotros de momento estamos estudiando un dipolo bajo condiciones estáticas. Si de alguna forma logramos hacer que las cargas eléctricas que constituyen mi dipolo estén variando, entonces este dipolo va a enriquecerse, va a presentar una dinámica que va a presentar nuevas características. Entonces es importante ir estudiando de momento el dipolo eléctrico en el caso estático, como es el que estamos estudiando nosotros ahorita. Este es el campo eléctrico originado por un dipolo eléctrico puntual. Es decir, el punto de observación está en un punto muy distante de nuestra configuración de cargas. Hasta aquí vamos a dejarle la clase de hoy y pronto vamos a tener una nueva clase con un nuevo tema.